Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición muy grande poder estar acá en Buenos Aires, Argentina, y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y todos los que están también conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultesat 8 allá en Puerto Rico y demás países. Hoy domingo 31 de agosto de este año 2025, el cual le damos gracias a Dios por la vida, por la salud y por vivir en este tiempo tan y tan maravilloso. Un saludo a mi amigo, mi hermano Julio Ángel Cruz, quien está cumpliendo años allá en Puerto Rico. Que Dios lo bendiga grandemente y lo siga usando grandemente en la obra de Dios en este tiempo final. Y también un saludo muy especial al reverendo Mauricio, quien se encuentra con nosotros, y su esposa Eli y toda la familia y todas las personas que vienen acompañándolo. Que Dios los bendiga grandemente y salgan de aquí con la bendición de Dios. Este hermano Mauricio está llevando a cabo una obra muy importante, no tan solo en la Argentina, sino en Chile también, en Brasil también, y ya esa labor ha llegado hasta Haití, porque hasta allá están pidiendo material y no sé qué más países. Así que Dios te guarde y te bendiga, Mauricio, y te siga usando grandemente en esa obra que estás llevando a cabo. Te cuide y te proteja de todo peligro y sobre todo te siga abriendo las escrituras, el entendimiento para comprender todo el programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en 1 Corintios capítulo 2, que es la escritura que usó el doctor William Soto en el mensaje que estaremos escuchando, titulado Discerniendo las cosas espirituales. Y aquí en las Sagradas Escrituras nos dice, en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 en adelante: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí encima escribe teología. Y al lado de ese verso dibuja una estrella de David. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dibujo esta estrella de David allí. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y dibuja también otra estrella de David ahí a la izquierda, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, discerniendo las cosas espirituales. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el mensaje El Poder de Dios, predicado el 9 de diciembre del 2012 en Calley, Puerto Rico, nos dice el doctor William Soto allí: en este mensaje dice: el Señor Jesucristo tenía en él un poder por el cual ocurrían los milagros, las maravillas, como el caso de la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, y en 12 años con ese problema que los médicos no pudieron resolver, un problema como esos, pues estaba en una situación muy difícil, con riesgo de muerte y sin esperanza. También escuchamos la lectura del caso de la hija de Jairo, que tenía 12 años. Atiende Jesucristo 2 casos. La niña tenía 12 años, la niña que había muerto, hija del sacerdote principal de la sinagoga de ese lugar, y también la mujer con flujo de sangre que llevaba 12 años. El 12 es muy importante, 12 tribus y así por el estilo. Ahora, para ambos casos tuvo que manifestarse el poder de Cristo. Ahora recuerden, miren, en el ministerio de Jesús hemos visto allí estos 2 casos, y en el ministerio del 7º sello, en el cumplimiento de la visión de la carpa, vemos 2 casos allí que son vistos, y uno fue el de la mujer acostada en la camilla, y otro el hombre en muletas. 2 casos que el Espíritu Santo, por boca del reverendo William Branham, le llama la atención, aunque se ve la fila de oración tan larga. Y miren, él resalta esos 2 casos. Y la mujer, vean, ella dice que estuvo unos 20 años en esa condición, y así como representa ese número allí 12, como leímos ahí, las 12 tribus, y el número 20, miren, es lo que muestra también, tipifica, representa la media hora de silencio. O sea que en ese caso de la mujer que estuvo en camilla como 20 años, nos está mostrando allí ese tiempo, ese lapso de tiempo de Apocalipsis capítulo 8, en donde es visto que el 7º sello es abierto en el cielo, y con la apertura del 7º sello es que ocurre ese silencio. En Apocalipsis capítulo 8 es donde nos muestra y nos dice: Apocalipsis capítulo 8, verso 1, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué es lo que produjo ese silencio en el cielo? La apertura del 7º sello. El 7º sello es la segunda venida del Señor. Ahora, sigue diciendo aquí: ahora, para ambos casos tuvo que manifestarse el poder de Cristo, pero Cristo en diferentes ocasiones decía que Él no hacía nada sino lo que veía hacer al Padre. Eso es lo que hacía. Él decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Era el poder divino, el poder de Dios en Jesucristo por medio del Espíritu Santo que estaba en Jesús.
y por consiguiente ese poder es infinito, lo que hace que algunas personas no reciban lo que buscan o piden o esperan de parte de Dios. No es que el poder tiene limitaciones, es la fe de la persona la que hace funcionar el poder divino. En el libro de citas, que es un libro de extractos de mensajes predicados por el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida del Señor, con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación ahí en Norteamérica, el cual fue el Elías que había de venir para prepararle el camino al Señor, como el Elías que vino en la primera venida del Señor, en el hombre llamado Juan el Bautista, en donde Dios estaba operando allí el ministerio de Elías en su tercera manifestación. Ahora nos dice aquí en la página 55, párrafo 476, tal y como su fe sea soltada, eso es la cantidad de poder que ustedes pueden tener, porque en ustedes mora el poder para hacer cielos y tierra. Dios mora en ustedes y ustedes son hijos e hijas de Dios. Amén. Allí están ustedes, pero es su fe. Jesús dijo, conforme a tu fe, así se ha hecho. Si tú puedes creer, todas las cosas son posibles. Lo que nosotros necesitamos hoy día no es orar por más poder. Ustedes tienen bastante poder para hacer una tierra nueva. Porque recuerden cuando Abraham y Sara fueron rejuvenecidos, fue alrededor de la misma palabra que ellos recibieron de Melquisedec, de Elohim. Él le habló esa promesa a Abraham que tendría un hijo, y fue alrededor de esa palabra que produjo que ellos fueran rejuvenecidos. Y alrededor de la palabra que Dios nos está dando en este tiempo final, alrededor de ella, cada hijo e hija de Dios será transformado, obtendrá el cuerpo eterno y glorificado. Por lo tanto, el poder lo van a tener ustedes en toda su plenitud, porque es alrededor de esa palabra que va a producir ese cambio en ustedes y en mí. Lo que ustedes necesitan es fe para usar ese poder, y esa fe es fe de rapto. No hay otra fe para lograr que ese poder funcione, para que produzca ese cuerpo eterno y glorificado, como se usó la fe para producir el nuevo nacimiento, creyendo en la primera venida del Señor, y se obtuvo un cuerpo, porque si es un nuevo nacimiento, si es un nacimiento, un cuerpo tiene que nacer, y nació en la sexta dimensión, y así entramos a formar parte del cuerpo místico de Cristo, lo cual es su iglesia. Así hacemos contacto con la vida eterna. Eso fue en la primera venida del Señor. Y para obtener el cuerpo eterno y glorificado se requiere esa fe de rapto basada en la segunda venida del Señor. La fe tiene que estar basada en algo, como fue basada en la primera venida del Señor, en un hombre, en el verbo, la palabra, en Jesús de Nazaret, el joven carpintero de Nazaret. Allí Dios cumplió la primera venida del Señor. Lo que ustedes necesitan es fe para usar ese poder. Lo que ustedes necesitan es controlar esas vidas y vivir unas vidas tan piadosas que cuando ustedes le pidan a Dios cualquier cosa, ustedes saben. O sea, que no haya nada que limite que ese poder sea manifestado. Controlar sus vidas. Nosotros tenemos confianza en que Dios hará eso. Ahí escribe a la izquierda fe, y de una estrella de David la dibuja, y arriba también a la izquierda una estrella de David, y miren ahí dice, escribe revelación, fe para usar el poder.
Ahora también en la 159, citas página 159, párrafo 14, 17, ahí nos dice: Einstein solo hubiera tenido la aplicación espiritual como él la tuvo, como él tuvo la aplicación física, como él estudió la ley de la luz y así sucesivamente. Él nos podría haber dicho algo. Cuando yo oí su mensaje sobre ese gran centro en alguna parte en los cielos, que alguna vez se puso en contacto con ese centro, ustedes podrían crear tierras, hacer cualquier cosa, el poder sería ilimitado. ¿Ven? Él había visto eso, o sea, Einstein había visto eso. Y escribe Einstein y la ley de la luz. También escribe allí la adopción. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto, o sea, que dos personas pueden tener el mismo problema, orarse por ambas personas, o sea, hacer una oración por dos personas, y uno recibir la sanidad y el otro no. Aunque la sanidad ya la recibió en la cruz del Calvario, o sea, en la primera venida del Señor. Pero es como cuando hay, digamos, una recompensa o un cheque para una persona y un cheque igual para otra persona. Uno lo toma, lo cambia, lo hace efectivo para él. Y el otro sabe que recibió ese cheque, pero lo guarda, no lo hace efectivo, no lo usó consciente, no estuvo consciente del poder que tenía en la mano. Vean, pueden tener el mensaje, pero si no están conscientes lo que tienen, no le vale de nada. Un poder adquisitivo para comprar las cosas que él quisiera y que le cubriera ese cheque. Miren el mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Dice allí el reverendo William Branham en la página 26. Dios vindica eso siempre ha sido correcto. Dios lo vindica ser verdadero. Muestra claramente que el predestinado es el único que se considera en la redención. ¿Lo captaron? Déjenme decir eso otra vez. El predestinado es el único que se considera en la redención. La gente puede estar pretendiendo, piensa que es, pero la verdadera redención es los que son predestinados, porque la misma palabra redimir quiere decir traer de nuevo. ¿Es eso correcto? Para redimir cualquier cosa es traerla de nuevo a su lugar original. Aleluya. Así es que solo el predestinado será traído de nuevo, porque los otros no vinieron de allí. ¿Ven? Traer de nuevo. Ahí escribe arriba, en la redención es igual, solo los predestinados. Y a la izquierda también escribe, los otros no vinieron de Dios. Redimir es igual, traer de nuevo. Y miren, aquí hay un lugar donde escribe en las notas, donde dice: ¿por qué algunos creen y otros no? Porque no todos son ordenados para creer. ¿Por qué algunos creen y otros no? Porque no todos son ordenados para creer. Ahora sigue diciendo el doctor William Soto: con la fe es que se hace que el poder de Dios salga de Dios por medio de Cristo y se haga efectivo en la persona. Es la mano de la fe que usó aquella mujer que tenía flujo de sangre para tocar a Jesús y que con punto de contacto tocó el vestido, la túnica de Jesús. En el mensaje Discerniendo el Cuerpo del Señor, en la página 1, ahí nos dice:
Él, comenzando el mensaje, dice: no es el discernimiento lo que sana a la persona, eso solamente los prepara para que miren hacia arriba y acepten la sanidad que Jesús ya ha provisto para ellos. La imposición de manos es una cosa muy buena porque es conforme a la Escritura, pero no es la manera para los gentiles recibir su sanidad. La Biblia nos habla de un judío que tenía a su hija gravemente enferma y hasta murió. Este le dijo a Jesús: mi hija está cerca de la muerte, ven y pon las manos sobre ella y vivirá. Escribe imposición de manos y a la izquierda escribe el discernimiento. Pero cuando vino el centurión romano, un gentil, y su mozo se hallaba enfermo, él dijo: no soy digno que entres bajo mi techado, mas solamente di la palabra. Eso fue lo que conmovió el corazón de Jesús. No tuvo que imponer sus manos sobre él, él solamente quería oír la palabra. Y escribe allí: di la palabra. Ahora miren aquí arriba, escribe en el margen: discernimiento es igual entendimiento, inteligencia. Discernir es igual comprender, entender. Conocimiento es igual ciencia, entendimiento, inteligencia, prudencia, sabiduría. Vuelvo a leer estos tres. Discernimiento es igual entendimiento, inteligencia. Discernir es igual comprender, entender. Conocimiento es igual ciencia, entendimiento, inteligencia, prudencia, sabiduría. Ahora sigue diciendo un poquito más adelante aquí el doctor William Soto: tenemos el caso también de la niña, hija de Jairo, el sacerdote, que murió teniendo 12 años. Ella estaba enferma y el sacerdote Jairo, principal de la sinagoga, fue donde Jesús y se arrodilló, se postró delante de Jesús y le pidió que fuera a orar por su hija, la cual estaba gravemente enferma. Y cuando va de camino, le mandan a decir a Jairo que deje ya tranquilo a Jesús, al maestro, porque su hija ya murió. Pero Jesús le dice: no temas. Jesús le dice que esté tranquilo. Ahora vean ahí, ahora Jesús va a discernir, va a dar a conocer que su niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. Y miren en este mensaje, Cristo revelado en su propia palabra, en la página 18, ahí Jesús le va a dar un conocimiento a el padre de esa niña, a Jairo. Dice en la página 18 del mensaje, Cristo revelado en su propia palabra, dice: ahora noten, y no hay ningún error en las Escrituras, Jesús, la palabra de Dios, discierne los pensamientos que hay en el corazón. La palabra de Dios es fuerte, aguda. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es aguda, más penetrante que toda espada de 2 filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Va hacia abajo a la mente y saca y discierne. ¿Qué es discernir? Hacer conocer, dar a conocer. ¿Ve? Es como Eliseo con Giesi. Él le dijo, eso está allí en Reyes, en donde dice que le preguntó dónde estaba, dónde estabas, y él le dice: no, yo no he ido a ningún lugar. Y Segunda de Reyes, capítulo 5, miren, dice, verso 20,
porque ahí ya había ido donde Naamán y le había pedido aquello que Eliseo no había tomado. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte. Miren, ya ahí comenzó a mentir. No lo había enviado nada. Es como algunas personas utilizan el nombre de otras personas para decir, fulano me dijo tal cosa, cuando no fue así. Eso es usar el nombre en vano. Ya ahí se está identificando con Giezi. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que me des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Esas preguntas, miren, cuando Eliseo le pregunta a Dios a Job, ¿dónde estabas tú? O sea, cuando Dios hace una pregunta, hay que saber cómo contestar. Y aquí el profeta le está haciendo esa pregunta a Giezi. ¿De dónde viene Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Ahí estaba discerniendo él lo que había pasado. Era el Espíritu de Dios mostrándole al profeta qué estaba haciendo Giezi. Ven que Giezi no creía en Eliseo, no sabía que el poder de Dios estaba en Eliseo. Era quizás tan común y tan normal ese profeta allí obrando y llevando a cabo todo lo que estaba ocurriendo, que no creía en él, porque el incrédulo, no importa que esté al lado del profeta, sigue siendo incrédulo. No estaba también allí mi corazón, miren, lo vemos en Judas Iscariote, al lado de Jesús, y fue el que lo entregó. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ahora vean cómo hay consecuencias para los que mienten. Ahí en Éxodo nos habla de esto también. Éxodo 27, en donde ahí
dice en el verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y allá vemos ya que eso fue así. Tuvo un resultado el haber tomado el nombre en vano, el nombre de Eliseo. Ahora sigue diciendo aquí en Cristo revelado en su propia palabra, ¿qué es discernir? Hacer conocer, dar a conocer. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Hoy decimos, la Iglesia Católica es la palabra de Dios. Los bautistas, los metodistas, los pentecostales, el tabernáculo. Eso está equivocado. La palabra es la revelación. Dios es revelado por la palabra. Y ella escribe, la palabra discierne en otra dimensión. Y miren también aquí nos escribe discernir es igual a hacer saber, dar a conocer. Discernir es igual a hacer saber, dar a conocer. Y encima escribe la palabra discierne es igual la revelación discierne. La palabra discierne es igual la revelación discierne. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto, leyendo ahí de esa escritura de San Lucas capítulo 8, verso 49 al 54, dice, no temas, le dice Jesús a Jairo, cree solamente y serás salva. O sea que creyera, estaba diciendo que había muerto, pero él le dice, no llores, no está muerta, sino que duerme, porque los creyentes no mueren, sino que duermen, y van a despertar, y van a ser despertados, resucitados en algún momento. Todo hijo de Dios que ha partido de esta tierra está descansando, está durmiendo. Sigue leyendo el hermano William allí, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Dice él, se burlaban de Jesús, que decía que la niña estaba dormida, que no estaba muerta. Y Jesús, tomando a Pedro, Jacobo y Juan y al padre de la madre de la niña, entró donde estaba la niña. Dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, porque los demás eran unos incrédulos, los cuales no creían que la niña viviría, que sería resucitada si estaba muerta como ellos decían. Sigue leyendo. Sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, o sea Jesús, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. En el mensaje Perfecta Fuerza, o la fe perfecta en la página 20, allí nos dice, ahora noten bien, la fe perfecta resuelve toda circunstancia, sin importar cuál sea. La fe perfecta domina todo. Fíjense bien, cuando usted cree algo o se pone a hacer algo y tiene fe en lo que está haciendo, no importan las circunstancias, eso no tiene nada que ver, porque la fe domina esas circunstancias. Si es en donde hay alguna enfermedad y Dios revela que cierta cosa sucederá, usted simplemente lo habla y sigue adelante sin dudarlo. Usted lo habla y sigue sin dudarlo, perseverando, presionando sobre eso. Ni siquiera hace preguntas, porque ya es una cosa concluida. Esto domina sobre toda circunstancia. Él escribe allí a la derecha, la fe resuelve toda circunstancia, la palabra hablada.
Y también escribe cuando usted, a la izquierda, cuando usted hace algo y tiene fe, así será, no fallará. Esto domina sobre toda circunstancia. Uno dice, pero si usted hace esto acá, entonces aquello va. Pero la verdad es que esto ya venció todo eso. La fe cree que Dios obrará todo. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero de todas maneras lo harán. La fe domina sobre toda circunstancia. Y además, la fe y el amor están relacionados, son parientes. Porque usted no puede tener fe sin tener amor. Porque su fe está basada en un Dios que es la mera esencia del amor. Entonces la fe y el amor obran juntos. Ahí escribe, no hay fe sin amor. Ahora dice, sigue diciendo aquí el doctor William Soto, vean, Jesús le dice a la niña, levántate. Ya el padre y la madre estaban tranquilos, estaban creyendo, y Pedro, Jacobo y Juan también eran creyentes. No dejó entrar a los incrédulos para que no contaminaran la mente y el corazón de Jairo y su esposa. Oye, ¿para qué uno va a querer un incrédulo dentro? Mejor es dejarlo afuera, sacarlo, porque puede envenenar a los que están adentro. Y para los incrédulos, Dios no tiene exhibicionismo. El incrédulo siempre es incrédulo. Miren en este mensaje el ministerio de Cristo. Dice el reverendo William Branham allí, en la página 8, cada vez que Dios está listo para hacer algo en la tierra, Él siempre primero, antes de enviar juicio, Él manda primero misericordia. Y cuando el hombre rechaza la misericordia, no queda nada sino juicio. ¿Es eso verdad? Si no aceptan la misericordia, entonces no les queda nada más sino juicio. Así que Dios, antes de hacer cualquier cosa, Él siempre se lo muestra antes a la gente. Si ustedes lo creen, yo creo que el que estemos aquí en Cornerville este día es algo que se vio anticipadamente. Dios no hace las cosas solo para ser un payaso, no lo hace. Él no da espectáculos. Él no da espectáculos. Él lo hace con un propósito. Cada palabra va a su lugar. Ni una jota, ni una tilde pueden fallar. Permanece para siempre. Pienso en esa escritura. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Nadie duda en el cielo. Somos nosotros los mortales que la dudamos. Todo en el cielo cree su palabra. Cuando Dios lo dice, eso lo concluye. Tu palabra está afirmada para siempre en el cielo. Ya está afirmada. Ahora noten, luego justo antes de la venida de Jesús, lo cual había sido profetizada desde el jardín del Edén. Recuerden que el séptimo sello viene siendo anunciado desde el Génesis. Juan el Bautista fue profetizado que vendría. Y Zacarías, ahora quiero que se fijen en la familia, un religioso, un hombre santo, algo horrible había sucedido en su familia. Ellos querían un bebé. En aquellos días era una desgracia no tener bebés. Hoy casi es una desgracia tener uno. ¿Cómo ha cambiado? La gente no tiene tiempo para criar hijos. Ahora escuchen, esta es la tarde que tengo para estar con el Señor aquí en los servicios. Yo solo digo lo que Él me dice que diga. Pero fue un día triste cuando crearon máquinas de lavar la ropa y para lavar los trastes y todo. Le dio a las mujeres todo este tiempo para andar en bares y cosas y beber y fumar cigarrillos y correr por todo el país. O sea, todo eso de máquinas de lavar y máquinas de lavar platos y todas esas cosas, lo que le hace es que le da tiempo a las mujeres, y dice el hermano Branham, para entonces irse y hacer todas esas cosas. Eso es correcto. Se hicieron entrometidas, ociosas, con tiempo suficiente, sin nada por hacer. Estarían mejor si tuvieran que restregar con el cepillo
y regresaran al lavadero con esta clase de lavaderos, de la manera que mi madre solía hacerlo. Eso es correcto. Ahora no estoy, 3 puntos, o sea, no estoy en contra de eso, como cuando él decía que Dios, él dijo allí, a través de Jesús, que era Dios encarnado, él dijo, id y predicad el evangelio. Y él dice, él no mandó a hacer escuelas, hospitales y todas esas cosas. Él dijo, predicar. Ahora no es que estamos en contra de la educación. Ahora sigue diciendo, no solo eso, pero los hombres tienen que ajustar el tiempo para poder salir y jugar golf o algo como eso, hacer un poco de ejercicio, quitarse un poco de grasa, que es lamentable, y el resto del mundo muriéndose de hambre. ¿Creen que no vamos a recibir condenación por estas cosas? Seguro, así será. He dejado a las naciones y a los niños pobres retorciéndose las manos y los ojos, llorando y llorando así con sus caritas sucias, llorando por un pedazo de pan. En Estados Unidos a veces en la tarde o a medianoche o a media tarde, un plato de $8 y la mitad de eso es rastrillado al borde de basura para alimentar a los cerdos. No está bien. Y hermano, se acerca el tiempo en que Dios también nos hará pagar por esas cosas. Pero este hombre Zacarías y Elizabeth, su esposa, eran personas justas, santas, oraban todo el tiempo y ahora llegó el tiempo para que la profecía de Isaías se cumpliera. Sin embargo, había sido hablada 800 o 712 años antes. Habrá la voz de uno clamando en el desierto. Observen las ruedas proféticas de Dios. Exactamente el tiempo cuando la profecía está lista para cumplirse, el otro llamado estará allí cuando ese llegue. Jesús estará aquí perfectamente, estará aquí exactamente a tiempo. La iglesia subirá exactamente a tiempo. No fallará nada. Así como Dios lo ha ordenado, así será. Ahora vean cómo Él nos dice allí que siempre que Dios envía, antes de enviar el juicio, Él envía misericordia, Él envía la advertencia, luego el juicio. Ahora sigue diciendo, aunque vean lo que vean, va a ser siempre un incrédulo. O sea, el incrédulo, aunque vea lo que vea, va a ser siempre un incrédulo. Dirá siempre, hubo un truco. Aquí podemos ver que el espíritu de la persona, cuando terminan sus días en la tierra, sale de la persona y no sabemos cuánto tiempo está cerca del cuerpo. Y Jesús le dice que se levante, por lo tanto, le está hablando al espíritu de la niña, el cual tiene que entrar al cuerpo para levantarse. Es como cuando despiertan a una persona, lo llaman, y por lo tanto el espíritu de la persona tiene que entrar al cuerpo. Si está soñando, estaba en otro sitio, había salido del cuerpo, tiene que entrar de nuevo para levantarse. Ahora recuerden, cuando hablamos en estos días, el domingo creo que fue, en donde se habló de el poder aún para resucitar a alguien que ha partido en esos días, en donde la fe está a ese nivel tan alto. ¿Podrá ese escogido hablar la palabra? Y si esa persona tiene que estar viva, pues por la palabra de ese escogido resucitará. Ya vimos el caso allí de Jesús con la niña de Jairo. El espíritu estaba todavía por allí rondando, y lo que había que hacer era llamar al espíritu que entrara nuevamente. O sea que ese poder lo tendrá la iglesia sin limitaciones. Ahora sigue diciendo más adelantito, o sea, hablándonos de las etapas que pasó el reverendo William Branham, primera y segunda etapa. La primera etapa dice, la primera etapa y segunda etapa. La primera etapa, pues la señal que tenía en la mano, que las personas colocaban su mano sobre la mano del hermano Branham, y si tenían alguna enfermedad, la persona, su brazo se hinchaba, y él sabía qué enfermedad tenía la persona.
así como Moisés tuvo una señal en la mano también. Y encontramos que también le fue dada otra señal, la señal de discernimiento de espíritu, en donde conocía los pensamientos del corazón de las personas por medio del Espíritu Santo, de ese poder del Espíritu Santo para discernir los pensamientos del corazón, porque la palabra es más aguda que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos del corazón. Era el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, mostrándole al reverendo William Branham los pensamientos del corazón de las personas, porque Dios conoce los pensamientos del ser humano. En el libro de los sellos, en la página 202, ahí nos habla de todo esto, de lo cual en el tiempo de Moisés venía esa palabra al pensamiento, o sea, el pensamiento de Dios al pensamiento de Moisés, y él entonces hablaba, y ya ese pensamiento venía a ser palabra hablada, porque mientras no es hablada esa palabra, es un pensamiento, queda ahí. Pero cuando usted lo habla, entonces se cumple. Cuando vemos esa escritura, que en el fin del tiempo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Pues esa palabra, cuando usted la lee y usted dice, yo seré transformado, esta escritura es para mí, entonces ya usted pronuncia esa palabra en fe, basado en esa promesa, en esa profecía, en esa promesa dada para los hijos de Dios en este tiempo final, y automáticamente ya viene a ser palabra viva, y llegará el momento en que se cumplirá, porque usted la habló, la confesó. Página 202 del libro de los sellos, dice, Dios moró con nosotros en la carne, Él fue la palabra, antes de ser una palabra es un pensamiento, y un pensamiento tiene que ser creado. Bien, entonces los pensamientos de Dios llegaron a ser creación cuando fueron hablados por la palabra. Así es cuando Él se presenta a usted como un pensamiento y le es revelado, todavía es un pensamiento hasta que usted lo habla. Por eso sucedió con Moisés, que salió a orar y a su derredor estaba esa columna de fuego. Y Dios dijo, ve, alza tu vara hacia el oriente y llama a las moscas. Ahí él escribe en alza tu vara, escribe la palabra creadora. Y a la izquierda había escrito pensamiento. Ve, alza tu vara hacia el oriente y llama a las moscas. No había ni una mosca, pero él salió y alzó la vara y dijo, vengan las moscas. Todavía no había ni una mosca cuando él regresó a su casa. El pensamiento de Dios ya había sido hablado, ya era una palabra, y ahora tenía que cumplirse. Ahora, ¿entienden mejor lo que dijo Jesús? Si dijeres este monte, Él no dijo, si yo dijere, más bien dijo, si dijeres a este monte, pásate a la mar. Ese es poder que nos está dando Él. Es poder que Él prometió que tendría la iglesia. Entonces en los días de Moisés, me imagino, la primera cosa que salió sería unas moscas grandes. Y después de un rato, habían 3 kilos de moscas por cada metro cuadrado. ¿De dónde vinieron? Dios las creó. ¿Lo entienden ustedes? Si Dios lo quiere hacer así, Él puede destruir al mundo entero esta misma noche con mosquitos. Él podría poner tantos mosquitos sobre la tierra hasta llegar a la luna, si así Él lo desea. Lo único que se necesita es que Él diga, aparezcan mosquitos aquí en la tierra, de aquí a la luna. Y en eso se acabaría el asunto. No habría nada de química, solamente empezarían a crecer y crecer. Él puede hacer lo que quiere, porque Él es Dios el creador. Solo tiene que hablar. Él es el creador. Y si tiene que hablar, pues necesita una boca, un instrumento. Amós capítulo 3, verso 7.
porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos, ¿qué? Sus pensamientos a sus siervos, sus profetas. En la página 361 también del libro de los sellos, nos dice aquí el reverendo William Branham: sabemos que el fuego del capítulo 19 de Apocalipsis viene de Cristo. Una espada sale de su boca, la cual es la palabra. ¿Correcto? Oh hermano, obtenga el conocimiento de estas cosas para la apertura del séptimo sello mañana. Con la espada Dios devora a sus enemigos. Ahora, fíjense en esto: cuando estos dos profetas están profetizando, si cualquier hombre les hace daño, entonces fuego sale de su boca, fuego sale de su boca, el fuego del Espíritu Santo, la palabra. La palabra es Dios, la palabra es fuego, la palabra es espíritu, la cual procede de sus bocas. Fíjense en Moisés. Allá en Egipto estaban maltratando a los judíos, Faraón no los dejaba ir. Entonces Dios puso su palabra en la boca de Moisés. Eran los pensamientos de Dios entrando al corazón de Moisés. Y entonces él sale para expresar estos pensamientos, y cuando los expresa, vienen a ser la palabra de Dios. Estiró la mano y dijo: sean las moscas. Y de repente aparecieron las moscas. Entonces, si alguno les dañare, sale fuego de sus bocas y devora a sus enemigos. Allí está hablando de los ministerios de Moisés y Elías. Apocalipsis 11. Pueden hablar lo que les plazca y así sucederán. Amén. Y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Sí, hermano, Dios estará en la escena. Entonces ellos tendrán el poder para cerrar los cielos, para que no llueva durante el tiempo de su profecía. El ministerio de Elías. Él sabe cómo hacer eso, porque lo ha hecho antes. Amén. Moisés también sabe cómo hacer eso. Moisés también sabe cómo hacerlo, porque lo ha hecho antes. Por esa razón, estos dos fueron reservados para este tiempo. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto. Está aquí leyendo de la cita 119. Yo no digo que el Señor me dijo esto. Esto será lo que empezará. Aquí comenzará la fe para el rapto, para irse, para irnos. Ahora miren, esto es lo que en esta página 119 del libro de citas, página 119, párrafo 1057, ahí nos dice en la columna derecha: dice, el tercero es propiamente identificado. Nosotros sabemos dónde está, que la tercera etapa está aquí. Es tan sagrado que no debo hablar mucho de ello, como Él me dijo en el principio. Él me dijo: de esto no hables nada. Ustedes recuerdan, años atrás, ella habla por sí mismo, pero traté de explicar los otros, o sea, la primera y segunda etapa, e hice un error en mi opinión. Yo no digo que el Señor me dijo esto. Esto será lo que empezará la fe para el rapto, para irse. Ahora miren, en la 111, página 111, párrafo 975, ahí nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Piénselo, así es la palabra de Dios.
discierne las intenciones del corazón. La palabra hecha carne, aleluya, la palabra obrando en carne humana por medio de señales físicas, materiales y escriturales, todo perfecto para traer a ustedes una fe perfecta para un rapto perfecto. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades y una estrella de David, y encima escribe: la palabra en carne trae la fe perfecta, fe de rapto. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto. Ahora vean esa manifestación de la tercera etapa, donde el poder absoluto de Dios estará manifestado en toda su plenitud. Esa tercera etapa será lo que le dará a los que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena del Cordero. Les dará la fe para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Sigue leyendo ahí de ese párrafo. Yo tendré que quedarme callado por un tiempecito. Ahora recuerden, y tú que estás oyendo esta cinta, tú vas a ver un cambio en mi ministerio, luego decayendo, no levantándose, decayendo. Ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo. Y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido. Entonces mira lo que estoy preparando para decirte en estos momentos. Mire la tercera etapa, entonces será absoluta y totalmente para los perdidos, pero será para la iglesia y la novia. Aquí en este libro de citas está editada una parte que quizás está en la de ustedes, pero en este brinca de un lugar, de una partecita a otra, pero ahí en ese mensaje ahí nos habla de esa marca de la bestia, en ese mensaje de mire a Jesús. Si usted puede leer ahí, vio que brincó casi al final, y esa parte pues es muy importante que la novia lo sepa. Ahora sigue diciendo, o sea, que será una manifestación poderosa de Dios en toda su plenitud para los perdidos, para el mundo, pero será también para la iglesia, el cristianismo y la novia. O sea, será para las vírgenes fatuas e insensatas y también para las vírgenes prudentes, que la tercera etapa. Y por consiguiente, cuando los judíos vean eso, dirán: esto es lo que nosotros estábamos esperando. Ahí van a ver el poder de Dios, del Mesías, manifestado en toda su plenitud. En el mensaje Fiesta de las Trompetas, en la página 49, nos dice el reverendo William Branham aquí: miren, ellos hicieron una jornada de 300 millas bajo Gerar, una jornada bastante larga para un hombre viejo, y Sara, o sea, está hablando de Abraham y Sara aún pensó que ellos no podían tener relaciones de familia. Ella dijo, tal vez 20 años o más antes ellos tuvieran relación de familia. Dijo, yo, una mujer vieja, y mi Señor también, ¿tendremos deleite de nuevo como jóvenes? Él dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Ves? No hay nada imposible para Dios. Noten qué pasó. Inmediatamente ella volvió a una joven hermosa, mostrando allí, retratando lo que él va a hacer a la simiente real de Abraham para recibir al hijo que ha sido prometido. Ella volvió a joven. Miren, ellos bajaron a Gerar. ¿Y qué pasó? Abimelech, el rey, se enamoró de ella. Dijo, ella es bella y hermosa, e iba a casarse con ella. Es la verdad. Vieja, abuela y todas aquellas otras muchachas bonitas allí abajo. Abuela, ella es hermosa, ella es bella para mirar. Dios transformó su cuerpo y lo volvió atrás. Es un misterio que ha de ser revelado ahora en este día por el Hijo del Hombre. ¿Ven? El mensaje de la tarde. ¿Ven? Vueltos atrás.
Y esa fue la última señal que vieron. Fue que el discernimiento antes de que viniera la transformación del cuerpo. Y él escribe allí, discernimiento antes de venir la transformación. Y antes de que pudiéramos recibir alguna vez al Hijo, ¿qué pasó? La trompeta de Dios tocará. Escribe a la derecha la gran trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El cuerpo nuevo, escribe el cuerpo nuevo ahí encima. Y seremos arrebatados juntamente a recibir al Señor en el aire. El secreto se ha dado a saber. Los sellos están abiertos. La trompeta tocó para Israel. Sus 2 profetas están listos para aparecer. ¿Qué es? La iglesia tiene que salir de la escena ahora mismo para que ellos puedan aparecer. Él no puede tratar con 2 al mismo tiempo. Él nunca lo hizo. Tiene que salir la iglesia novia de la dispensación de la gracia y subir a la edad de la piedra angular, a la dispensación del reino. Y ahí es que los ministerios de Moisés y Elías aparecen. Ahí es que la iglesia novia, al recibir ese llamado de sube acá de Apocalipsis capítulo 4, ahí sube, entra y ahí ve esos ministerios. Y comienza a obrar esos ministerios en esa edad judía. Y ahí es que los hebreos van a ver y van a decir, pero si este es el que nosotros estamos esperando. Será un avivamiento grande. Y él dice que llevarán el evangelio a donde los gentiles aún no lo han llevado. Algo así dice en el libro de citas. Ahora sigue diciendo, oh hermano, mire, exactamente para llamarlos fuera de sus denominaciones y tradiciones. Ahora, vemos que la iglesia de la edad de Pentecostés está terminada. La novia tiene que apartarse para subir ahora, para que los dos siervos de Dios en Apocalipsis, los 2 profetas puedan aparecer en la escena para tocarles la 7ª trompeta, darles a conocer a Cristo. Tocarle la 7ª trompeta, que son los ministerios de Moisés y Elías para Israel, darle a conocer a Cristo, darle a conocer la venida del Señor. Y la iglesia novia, que es el 7º sello, que es su venida, es lo mismo que la 7ª trompeta para Israel. O sea que lo que es la 7ª trompeta, la venida del Señor para la novia, es el 7º sello, es la 7ª trompeta, Moisés y Elías, para Israel. Es lo mismo, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Ahora, sigue diciendo él aquí, el doctor William Soto, más adelantito, dice, siendo que la 7ª edad de la iglesia es la etapa pentecostal o del pentecostalismo, representada esa etapa de la iglesia en la iglesia de la Odisea de Asia Menor. Dice, esto aquí tiene la visión de las 3 etapas, ahora ya terminadas las 2 etapas primeras para la tercera etapa. Miren lo que sucede, o sea, después que terminan esas 2 etapas, ahora vamos para la tercera. Miren lo que sucede. Está leyendo ahora del libro de los sellos de la página 471. En eso la voz me dijo, no puedes enseñarle las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales, déjalos. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado, donde había una reunión y parecía una carpa, una especie de catedral. O sea que tenía características de carpa y también de una catedral. Y yo miré y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño, dice el hermano William, en un auditorio o una carpa o una catedral gigante, un cuartito de 12 pies por 20 de largo, es una cajita. Y ahora él vio eso, yo miré y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño, y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa y dijo, te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Y ahora vean dónde localiza esa manifestación de la tercera etapa, donde el poder de Dios va a ser manifestado en toda su plenitud.
sin limitaciones. Por lo tanto, así como el día de Pentecostés tenían que estar en cierto lugar, allí iba a venir el Espíritu de Dios para producir el nuevo nacimiento en los que estaban allí. Y comenzaría así el nuevo nacimiento siendo producido por el Espíritu Santo en los creyentes en Cristo. No habrá limitaciones en esta tercera etapa, por lo tanto, no importa la distancia donde estén otras personas reunidas y viendo lo que estará pasando allí, por supuesto por televisión o por pantallas o satélites, cosas así, también recibirán el beneficio. Ahora vean, si se recibe el beneficio de eso que estaría siendo llevado a cabo desde la gran carpa catedral y también desde el lugar donde esa tercera etapa esté viajando, si se recibe ese beneficio a través de las pantallas de todos los medios de comunicación, beneficios de bendición, cuanto más también, o sea, también las partes de las que hablamos ayer, de esa dimensión en donde la televisión y todos esos programas y redes en donde divulgan cosas que afectan, son negativas. Quizás algunos programas son buenos, de educación, pero otros lo que difunden es odio y cosas así que no convienen. De la misma forma y pantallas y cosas así y redes sociales que Dios usa para bendición, el enemigo lo usa entonces también para maldición. No es de bendición para los hijos de Dios. Pero vean, en la tercera etapa ya nos fue dicho que a través de las pantallas, del sonido, por eso hay que tener buenas pantallas y buen sonido, donde quiera que estén los hijos de Dios, estarán recibiendo las bendiciones que la tercera etapa está impartiendo. O sea que no se tiene que mudar para estar en el lugar. Podrán ver con más claridad si tienen una pantalla en su iglesia o en algún auditorio o en sus casas, como sea, y podrán ver todo de cerca en la pantalla. Miren como hoy estuvimos allá atrás hablando y aquí estaban 2 o 3. Los que estaban aquí vieron mejor que los que estaban allá. ¿Vieron? Porque estaba la pantalla y lo veían en primera fila, porque lo tenían en la pantalla. ¿Ve? Y así es en las transmisiones. Los que están viendo, pues las cámaras toman todas las áreas, lo ven más nítido del que está allí en vivo. ¿Ve? Aunque en ese sitio también hay pantallas. Y sigue leyendo, esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Dice el hermano William, no podía explicar mucho. ¿Para qué? Para que no surgieran imitaciones. Hay muchas imitaciones, muchos imitadores que han salido en el mundo, porque siempre antes de venir lo que es correcto, siempre surgen imitadores, inspirados por el maligno para interrumpir el programa de Dios que se va a llevar a cabo. Ahora, para saber cómo identificar ese espíritu, hay un lugar aquí en el libro de las Edades editado, en la página 191 de este libro de las Edades editado, dice, ¿cómo se puede diferenciar entre los espíritus? Solamente sometiéndolos a la prueba de la palabra. Si no hablan conforme a la palabra, entonces son del maligno. Así como el maligno engañó a las 2 primeras novias, también tratará de engañar a la novia de este último día, haciendo que ella se mezcle con credos o simplemente desviándola de la palabra hacia cualquier señal que le agrade. Pero Dios nunca colocó las señales antes de la palabra. Las señales siguen a la palabra. Dibujo una estrella de David a la derecha, como cuando Elías le dijo a la viuda que le hiciera una torta primeramente a él. De acuerdo con la palabra del Señor,
Cuando ella hizo como le dijo la palabra, entonces vino la señal correcta. Venga primeramente a la palabra y luego observe el milagro. La palabra de la simiente es vivificada por el Espíritu. Y ella escribe primero, a la izquierda, primero viene la palabra y después el milagro. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto. Ahora, el enemigo siempre trata de imitar para interrumpir el programa divino. Por eso le dice, el ángel le dice al reverendo William Branham, no digas nada de eso, no des explicaciones, porque si da explicaciones, entonces van a salir los imitadores a decir, esto es fácil de hacer, esto es fácil, y empiezan a imitar para interrumpir la obra de Dios. Esos imitadores tendrán graves consecuencias. No están ungidos por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu de error. En la página 153 del libro de citas, párrafo 1362, ahora sí podemos decir, ahora sí se mandó el aguacero, digo el agua mucho, porque está lloviendo. Yo no sé si esta fue una de las veces que Miguel vino, hermano Miguel vino, le tocó una lloviznita así. Ahora me tocó a mí, hermano Miguel. Pero estamos cómodos, está fresco. En la página 153, párrafo 1362, nos dice, ¿por qué dejó él que se levantara esta personificación en estos postreros días, cuando estas cosas vienen a pasar por la verdadera palabra de Dios? Y dejó que subieran personificadores e hicieran la misma cosa y negaran la verdadera palabra de Dios. Ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Recuerden, la Biblia dijo, como su insensatez fue hecha manifiesta, así serán estos en el postrer día hechos manifiestos. Cuando la novia sea arrebatada y subida al cielo, noten, Moisés, la verdadera manifestada palabra, nunca dijo nada, solo lo dejó. Pero él hizo eso para poder endurecer el corazón de Faraón, engañar a Faraón. Y ella escribe espíritu de error. En el mensaje, yo acuso a esta generación, miren en la página 51, ahí nos dice, viene hablando ahí de cómo es que han crucificado al Señor y cómo lo harían en su segunda venida. Y él sigue diciendo, solo burlescos modernos en las calles, cantan en coros, fumadores de cigarrillos, dicen chistes sucios, tienen 3 o 4 maridos y después del sexto, y entonces cantan en el coro porque tienen una voz. Ustedes intelectuales pobres, privados espirituales, rechazados sobre sus propios terrenos, ustedes leen la misma Biblia que cualquier otro hombre puede leer, pero ustedes han rechazado el Espíritu de Dios, porque la Biblia aún dice que ustedes serán dados a espíritus de error, para que crean a la mentira y sean malditos por ello. Ahora miren, él escribe ahí, son entregados a espíritus de error. Y también hay un lugar aquí que él escribe, entregados a espíritus de error, para que crean la mentira y sean condenados. Hay otro lugar también en el libro de los sellos, en la página 142, dice aquí el reverendo William Branham, este jinete es nada menos que el superhombre de Satanás, el diablo encarnado.
Él es un genio educado. Ahora ojalá tengan abiertos sus oídos. No hace mucho entrevistaron uno de sus hijos en la televisión para ver si tenía capacidad para presidente. Ellos tienen mucha sabiduría, pero Satanás también. Él siempre le trata de vender. La vendió a Eva y ahora la ha vendido a nosotros también. Nosotros hemos estado anhelando un superhombre y ahora lo tenemos. El mundo entero ha estado anhelando un superhombre y él está por venir. Tan pronto como la iglesia suba y Satanás se ha echado abajo, entonces se encarnará. Correcto. Ellos quieren uno que en verdad pueda producir el poder. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades. Y la flecha de la séptima edad. Cuando la iglesia suba, pues suba de la séptima edad a la piedra angular. Ahora, en cuanto a la educación, este hombre es el superhombre de Satanás con educación, con sabiduría, con teología eclesiástica de su propia palabra y de su propia hechura, y viene montado sobre este caballo blanco denominacional para engañar a la gente, y él conquistará todas las religiones del mundo, porque todas están entrando a la gran confederación mundial de iglesias. Ya tienen construidos todos sus edificios y todo está listo. Ya no queda nada. Todas las denominaciones están metidas en esta confederación. ¿Y quién es que respalda este movimiento? Roma. Y el Papa ahora está diciendo, todos somos uno, juntémonos y caminemos juntos. Y esta gente que entra en eso, aún algunos de ustedes que son del Evangelio completo, tienen que negar sus enseñanzas bíblicas para tomar ese paso. Están tan ciegos en cuanto a esa cosa denominacional y han rechazado la verdad. Cuando la verdad les fue presentada, la rechazaron y salieron de su presencia dejándola atrás. Y ahora les ha sido enviada operación de error para que crean a la mentira y por ella sean condenados. Exactamente. Y entonces el anticristo lo toma todo. La Biblia dice que él engañó a todos sobre la faz de la tierra, cuyos nombres no fueron escritos en estos sellos desde la fundación del mundo. Ahora, si la Biblia dice que lo hizo, entonces lo hizo. Dibuja a la derecha una estrella de David, escribe los sellos, el libro de la vida del Cordero. Ahora él engañó a los que no estuvieron escritos, los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto, adelantito, la iglesia va a conocer, así como la iglesia del Antiguo Testamento recibió la bendición de la primera venida de Cristo, y los que entendieron recibieron el poder de Dios el día de Pentecostés, los que no entendieron no recibieron nada. Así va a ser con la venida de Cristo a su iglesia en el día postrero. Y van a ver el poder de Dios saliendo en su manifestación final en toda su plenitud. Y muchas personas con la mano de la fe se agarrarán de Cristo en su manifestación final. Se agarrarán de Cristo y el poder de Dios saldrá para esas personas en toda su plenitud. ¿Cómo es que va a salir el poder de todos esos escogidos de Dios en este tiempo final? Sin limitaciones y en toda su plenitud, porque se habrán agarrado de la segunda venida del Señor. Van a obtener las peticiones de su corazón, o también por nuestros familiares, porque es una de las 5 manifestaciones del poder de Dios que le fue mostrado al reverendo William Branham, en donde él y el Espíritu Santo operó a través de él esas manifestaciones. Cuando él habló la palabra para que fuera creada las ardillas donde no habían. Cuando él habló la palabra sobre una tormenta para que se detuviera y cesara. Cuando él habló la palabra sobre los hijos de la hermana Hattie Ray para que fueran salvos. Cuando él habló la palabra sobre el tumor que tenía su esposa y él a distancia, sin ella escuchar, habló la palabra y el tumor desapareció. Y sobre la palabra hablada sobre un pececito que había estado muerto por media hora y resucitó. No tenía ni tripas, porque cuando fue pescado lo viraron al revés, como si fuera al revés, le sacaron todas sus entrañas y él lo tiró. Ahora vean
Estuvo por media hora, eso representa a la media hora de silencio. Luego de media hora, que es casi media hora, esa manifestación final, hablará la palabra y los muertos resucitarán por la palabra hablada. Van a obtener las peticiones de su corazón y van a obtener también la fe para ser transformados y raptados, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, y la sanidad total del cuerpo, que será la transformación. Por lo tanto, estemos preparados para lo que viene de parte de Dios. Y recuerden que la promesa de la manifestación de la tercera etapa se cumplirá en una gran carpa catedral. Ahí es donde el poder de Dios está siendo manifestado, primeramente trayendo la palabra, y luego la vindicación vendrá, discerniendo las cosas espirituales. Discerniendo las cosas espirituales. Que Dios nos ayude a continuar conociendo, entendiendo, comprendiendo las cosas correspondientes a este tiempo final, para estar preparados para recibir las promesas antes que los juicios divinos caigan sobre este planeta Tierra, y escapar de la marca de la bestia, sino estar sellados con el Espíritu Santo ahí en el alma, estar llenos del Espíritu Santo en el alma, en el lugar santísimo de cada hijo e hija de Dios, llenos del Espíritu Santo. Podemos cantar ese canto, nos ponemos en pie y así ya estamos preparados para recibir este mensaje que fue predicado por el doctor William Soto, titulado Discerniendo las cosas espirituales. Lléname con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción, oh mi reclamador. Lléname con tu Espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu
poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Él estaba leyendo una escritura en este mensaje, la más grande batalla, y nuestro hermano Branham allí nos dice: y tomad el yelmo de salud, o sea, lo que cubre la cabeza y la mente, y la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Cómo va a usar usted ese yelmo? ¿Qué es lo que hace? Es una protección. ¿De qué material es hecho? De bronce. El bronce ni siquiera se puede templar porque es muy duro. Es mucho más duro que el hierro. Un casco de bronce. La salvación. Ahí dibujo una estrella de David a la izquierda. El conocimiento de saber que mi sanidad viene de Dios, mi salvación viene de Dios y mi experiencia cuadra con su palabra, no con la idea de la iglesia, sino con la palabra. Amén. Estamos siendo cubiertos con esa protección, el yelmo de salud y de liberación. Tome eso y póngase en marcha. Eso es lo que nosotros debemos hacer. El ejército de Satanás trae enfermedades, porque Satanás es un destructor. El reino completo de Satanás se compone de enfermedades, muerte, tristeza, frustraciones y angustias. Todo esto viene de Satanás. Pero Dios es vida, fe, gozo, paz, etc. Esos dos grandes poderes ahora mismo se están enfrentando. Aquí en este edificio están en batalla ahora mismo. De día en día batallan contra usted. Satanás está detrás de esa fuerza, de ese Goliat tan majestuoso y sacerdotal, tratando de espantarlo a usted de esta manera. Correcto. Pero usted está fortalecido en Dios. Amén. Con el Evangelio, ceñidos los lomos con la palabra de verdad. Gloria, predicador, eso es, tomando el yelmo de salud, el escudo de la fe y la espada lista en su mano, diciendo: Satanás, vengo a enfrentarme a ti. Tú vienes contra mí en el nombre de la ciencia, en el nombre de la cultura, en el nombre de la organización, en el nombre de esto y de aquello. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Dios de Israel. Vengo ahora contra ti, apártate. Aún la muerte no podrá permanecer. La haremos pedazos. Correcto. El ejército de Satanás trae enfermedades, pero el ejército de Dios tiene la comisión de echarlas fuera. Amén. Allí lo tienen. Cada vez que Satanás tira algo que no le pertenece a usted, el ejército de Dios dice: echadle fuera. Amén. Echadle fuera. Esa es la táctica de Dios. Satanás utilizó al ejército de destrucción para hacer descreer la palabra de Dios y establecer un reino mejor que el que tenía Miguel. Y al hacer eso, Dios lo echó. El método de Dios es el echar fuera la maldad. Ese es el método de Dios. Y ese es el método de usted. Echar fuera de su vida la maldad. Echar fuera los razonamientos. Echar fuera las supersticiones. Echar fuera la preocupación. Echar fuera las enfermedades. Echar fuera el pecado. Amén. Usted está en un nivel más alto que el de esas cosas. Llena mi alma con tu Espíritu Santo.
Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción, oh mi reclamador. Lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí, que tu poder se manifieste en mí, que tu poder se manifieste discerniendo las cosas espirituales. Dejamos así con nosotros a nuestro preciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.